Bienvenido a la 16ª parte del curso de programación con Spring Boot. En este video aprenderás a utilizar e implementar la notación Request Mapping para la unificación de rutas. En Spring Boot, la notación Request Mapping se utiliza para mapear las solicitudes HTTP a los métodos de manejo específicos del controlador. La notación Request Mapping se puede aplicar tanto a nivel de clase como a nivel de método. Cuando Request Mapping se usa a nivel de clase, proporciona una ruta base común para todos los métodos del controlador, lo que unificará el prefijo establecido en la ruta para todos los endpoints. Mientras que usar Request Mapping a nivel de método permite especificar la ruta, el método HTTP y otros detalles directamente en cada método del controlador, lo cual es una alternativa a usar anotaciones específicas como getMapping, postmapping, etc., ya que es más versátil y puede ser más expresivo cuando necesitas especificar más detalles. Pero veamos un ejemplo para comprenderlo mejor. Lo que haremos será realizar una pequeña práctica donde aprenderemos a utilizar e implementar la notación Request Mapping tanto a nivel de clase como a nivel de método para la unificación de rutas. En este caso nos dirigimos a nuestro IntelliJ y lo que vamos a ver es precisamente qué es la unificación de rutas. Como puedes darte cuenta, todos nuestros endpoints que hemos creado hasta este momento tienen la misma ruta, que es clientes. Sin embargo, puede pasar que en algún punto tengamos un error. Por ejemplo, en postmapping no haber escrito completamente clientes, sino únicamente cliente. Al establecer o al tratar de hacer una solicitud del tipo post con la ruta clientes, bueno, postmapping va a fallar porque no existe la ruta clientes, sino cliente. Entonces, este es alguno de los detalles que pueden pasar en caso de que nos equivoquemos al establecer las rutas. Al realizar la unificación de rutas, bueno, estos errores se verían completamente previstos y de esta manera evitarlos por completo. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos al inicio de nuestro controlador. Ojo, seguimos trabajando con nuestro controlador Customer Controller y en la anotación donde está REST Controller vamos a poner el cursor al final y vamos a presionar Enter. Lo que haremos en esta parte será implementar la anotación que acabamos de aprender, es decir, Request Mapping. Entonces colocamos @Request Mapping, que es esta de aquí. Bien, una vez que lo hayamos hecho, vamos a colocar un par de paréntesis. Dentro de este par de paréntesis, un par de comillas, y dentro de este par de comillas, la ruta que va a tener todos los endpoints correspondientes a nuestro controlador. Esa ruta es clientes. Entonces vamos a colocar una diagonal y posteriormente escribimos clientes. De esta manera ya estaremos haciendo la unificación de rutas. Sin embargo, esto no termina aquí. Además, lo que tenemos que hacer es hacer modificaciones en cada una de las anotaciones de nuestros endpoints. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, en primer lugar, vamos a trabajar con la que es getMapping. Esta ruta únicamente la vamos a eliminar, pero no vamos a eliminar simplemente la ruta, sino vamos a eliminar todo lo que está dentro de los paréntesis y por supuesto también los paréntesis. Simplemente va a quedar la anotación getMapping. De esta manera, cuando llegue una solicitud del tipo get a través de la ruta clientes, Spring Boot sabrá perfectamente que la anotación que tiene que ejecutar o bien el endpoint que tiene que ejecutar es el que corresponde a getMapping. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una ruta establecida con un parámetro web? Bueno, aquí sí lo importante es únicamente eliminar la ruta, pero vamos a dejar el parámetro o bien la parte que nos permite recibir un parámetro web. Entonces, simplemente vamos a eliminar la ruta que dice clientes, borramos clientes y su diagonal, dejando únicamente diagonal y por supuesto el parámetro web. Hacemos lo mismo con los demás endpoints. En este caso, postmapping no tiene un parámetro web, entonces borramos el par de paréntesis y todo lo que está dentro de ellos. Y de esta manera, cuando llegue una solicitud del tipo post, bueno, gracias a Request Mapping, sabrá que la ruta a través de clientes, o más bien sabrá que la ruta clientes cuando reciba solicitudes del tipo post, bueno, tendrá que ejecutar este endpoint. También hacemos lo mismo con putMapping, borramos todo lo que está dentro del par de paréntesis y dejamos únicamente putMapping. Aquí nos encontramos con deleteMapping, el cual sí tiene un parámetro web. Entonces, ¿qué hacemos? Borramos únicamente clientes y su diagonal, dejando únicamente diagonal el par de llaves y por supuesto ID. Seguimos trabajando ahora con patchMapping y bueno, aquí en este caso, como no tiene parámetro web, borramos el par de paréntesis y su contenido. De esta manera ha quedado resuelta la unificación de rutas y también a su vez hemos previsto que hay errores al momento de establecer la ruta para todos los endpoints, es decir, todos van a responder a la ruta clientes.
Puedes cambiar aquí obviamente, por ejemplo, yo tengo clientes, pero podemos poner customers o vaya, lo que tú prefieras. En este caso yo sugiero que lo dejemos como clientes. Ahora, una vez que hayamos hecho esto, vamos a presionar la combinación de teclas control más S y vamos a levantar nuestra aplicación para ver que esto funciona de manera correcta. Así es que esperamos unos segundos a que levante nuestra aplicación. Listo, ya está levantada. Revisamos el puerto que es 8080 y ahora nos dirigimos a Postman para poder comprobar que todos nuestros endpoints funcionan de manera correcta al llamarlos o hacer solicitudes a través de la ruta clientes. Estando en Postman, bueno, aquí no tenemos que agregar o crear ningún request, simplemente vamos a usar los que ya tenemos para ver que nuestra aplicación funcione de manera correcta. En primer lugar tenemos getClientes, que es nuestro primer endpoint, el cual nos va a mostrar toda la lista de clientes que están dados de alta en nuestro sistema, en este caso en la lista. Entonces simplemente hacemos la solicitud. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la lista de clientes. Eso quiere decir que la unificación de rutas ha funcionado correctamente. Vamos a hacerlo por username. Entonces, en este caso tengo AleG. Bueno, aquí me parece que esa es la modificación. En efecto, username, vamos a buscarlo por Ale García, clic derecho y copiar. Vamos a esta parte, vamos a borrar este usuario y pegamos este. Enviamos la solicitud y nos muestra el usuario. Voy a guardar esta solicitud, control S, vamos a Post. Recuerda que Post nos permite dar de alta un nuevo cliente, así es que, o más bien, un nuevo recurso. Enviamos la solicitud, en efecto lo ha dado de alta, vamos a getClientes y vamos a enviar esta solicitud para ver que lo haya dado de alta de manera correcta. Y aquí está nuestro usuario o nuestro cliente. Vamos a Put para hacer una modificación general, por ejemplo, Ale García, AleG. Vamos a hacer la solicitud. Bien, todo salió correctamente. Vamos a getCliente y nuevamente enviamos. Y podemos ver que Ale García, su username fue modificado por AleG, que es lo que nosotros teníamos en esta parte de aquí. Ahora vamos a eliminar un cliente, vamos a delete y recuerda, aquí por ID, vamos a eliminar el 234, recordemos que el 234 es Carlos Martínez. Entonces vamos a nuestra solicitud del tipo delete, enviamos la solicitud y en efecto vamos a ver ahora que se haya eliminado. Hacemos la solicitud de getClientes y en efecto ya no está el 234. Finalmente vamos a hacer modificaciones parciales, es lo que veíamos en el video anterior. Nuevamente vamos a trabajar, bueno, aquí ya no puede ser con Carlos Martín, perdón, con Carlos, porque ya lo hemos eliminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues rápidamente vamos a hacer una modificación de este lado. Por ejemplo, vamos a hacerlo con Gerardo López. Vamos a copiar lo que es su JSON, clic derecho y copiar. Bien, de esta manera, ahora sí voy al patch. Aquí vamos a mover esto, vamos a pegarlo y por ejemplo, password, vamos a poner aquí Gerardo López, update y solo vamos a modificar el nombre. Dejamos el ID, eliminamos el username y el password, acomodamos de manera correcta y listo, enviamos la solicitud. Ok, ha sido modificado. Vamos a la lista completa, vamos a enviar esta solicitud y en efecto podemos ver que todos nuestros endpoints funcionan de manera correcta. De esta manera podemos darnos cuenta que la unificación de URLs o unificación de rutas ha sido exitosa. Ahora, esto es cuando utilizamos la notación Request Mapping a nivel de clase. Recordarás que hace un momento en las diapositivas nos explicaban precisamente que existen dos maneras de implementar esta notación, tanto a nivel de clase, que es lo que estamos viendo en este momento, esto es hacerlo o implementarlo a nivel de clase, y la otra es a nivel de método. A nivel de método nos permite agregar ciertas cosas descriptivas, que en este video únicamente vamos a ver una parte. Más adelante veremos cómo trabajar con la notación Request Mapping ya de manera más específica. Así es que vamos a implementar la notación Request Mapping, pero a nivel de método. Ahora, aquí tenemos dos alternativas dejando corriendo nuestra aplicación o bien detenerla y volverla a ejecutar para que se vean reflejados los cambios. Yo la voy a dejar corriendo y ahorita hacemos el levantamiento de nuevo o volver a correr la aplicación para que se vean reflejados estos cambios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a dejar la notación Request Mapping a nivel de clase. Entonces la dejamos tal cual está. Y ahora vamos a nuestros endpoints. Voy aquí a presionar Enter. Y mucha atención, voy a comentar la notación getMapping. Recuerda, 2 diagonales y un espacio. Y también, como recordarás, los comentarios
no afectan la ejecución de nuestro programa. En este caso, al haber comentado la notación getMapping, bueno, no va a tener ninguna repercusión, es decir, no va a afectar en nada durante la ejecución de mi aplicación una vez que yo la pruebe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para implementar la notación requestMapping a nivel de método, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente colocamos nuestra notación @requestMapping y mucha atención aquí. Vamos a colocar un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis vamos a colocar la palabra method. Ahora, nos va a agregar un signo de igual, o lo correcto es colocar un espacio, un signo de igual. Después vamos a agregar la palabra request method, que es esta de aquí. Y finalmente vamos a agregar un punto, y si te das cuenta, aquí nos da la opción de indicar cuál va a ser la función o qué solicitudes va a atender este endpoint. En este caso es getMapping, entonces vamos a utilizar get. Y con esto nuestro endpoint ya va a poder atender solicitudes del tipo getMapping. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no estamos utilizando getMapping porque no estamos mapeando nada. Simplemente utilizamos requestMapping, la ruta ya está establecida aquí y solo le estamos diciendo cuál es el método que va a atender la solicitud cuando sea ejecutada una solicitud del tipo get. Entonces, cuando sea atendida una solicitud del tipo get desde el cliente, es decir, desde Postman o desde nuestro navegador, bueno, sabrá que tendrá que ejecutar esta ruta. Algo importante de mencionar es que ambas sintaxis son correctas. La elección depende de las necesidades y preferencias de nuestros proyectos. En ocasiones te vas a encontrar con que trabajan con request mapping y en ocasiones te vas a encontrar con que simplemente colocan el getMapping. Eso depende muchísimo, como te comento, de las necesidades y preferencias de cada uno de los proyectos. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando trabajamos con parámetros web? Bueno, lo que voy a hacer aquí es presionar Enter, voy a comentar la notación getMapping, un espacio aquí y listo. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, @requestMapping, agregamos un par de paréntesis. En este caso, como estamos trabajando con un parámetro web que es el username, bueno, tenemos que especificarlo. Cuando tenemos parámetros web, vamos a colocar en primer lugar la palabra value, un espacio, un signo de igual, y después vamos a colocar un par de comillas. Dentro de este par de comillas, una diagonal, después un par de llaves, y dentro de este par de llaves, el nombre o la variable que va a contener ese parámetro web, que en este caso es username. Ahora, una vez que hayamos hecho esto, salimos de las comillas, colocamos una coma, un espacio y nuevamente la palabra method. Un espacio, el signo de igual, otro espacio y nuevamente la palabra request method. En este caso, nuevamente vuelve a ser un endpoint para atender solicitudes del tipo get. Entonces simplemente coloco punto y aquí get. Y bueno, aquí está mal. Aquí está, es con mayúsculas, .get. Y listo, tanto el primer método como el segundo método ya atienden solicitudes del tipo get, pero el primero no necesita parámetro web, mientras que el segundo ya está validado para recibir un parámetro web y por supuesto, bueno, estamos indicándolo con la palabra request method. Entonces request mapping así se aplica o así se implementa a nivel de método y podemos hacer lo mismo con todos nuestros endpoints. Por ejemplo, post mapping, voy a copiar esto de aquí para no escribirlo todo, simplemente lo copio, me vengo aquí a post mapping, presiono enter, lo pego y aquí vamos a comentar la anotación @postmapping. Bien, en este caso vamos a atender solicitudes del tipo post, entonces ¿qué tengo que hacer? Elegir post. Vamos a hacer lo mismo aquí con putMapping. PutMapping también, simplemente lo comentamos, no necesita parámetro web, entonces lo pegamos, borramos get y aquí atiende solicitudes del tipo put. Así es que este endpoint nuevamente queda funcional para atender solicitudes del tipo put. Y vamos a hacerlo con delete mapping. En este caso, presiono enter, aquí pegamos esto. Recuerda, como estamos trabajando aquí con delete mapping con un parámetro web, aquí lo voy a comentar. ¿Listo? Ok, como estamos haciendo esto, lo que tenemos que hacer es muy simple. Nuevamente, colocamos la palabra value al principio, un espacio, un signo de igual, y después otro espacio, y aquí vamos a colocar un par de comillas, dentro de este par de comillas una diagonal y un par de llaves, y dentro de este par de llaves vamos a colocar la variable que contendrá a nuestro parámetro web, que en este caso es el ID. Entonces colocamos ID simplemente. Y finalmente, bueno, aquí en .get, en lugar de .get, colocamos delete y ya queda listo. Vamos a hacerlo una vez más, pero con patch mapping. Entonces coloco esta parte de aquí comentamos lo que es patch mapping y aquí cambiamos el método porque no tiene parámetro web, entonces no es necesario colocar la palabra value. Y de esta manera nosotros ya hemos modificado nuestros endpoints, pero en esta ocasión trabajan con la notación request mapping a nivel
de método. Y por supuesto también tenemos la anotación request mapping a nivel de clase. Estas son las dos alternativas, pero vamos a probarlo para ver que esto funciona de manera correcta y por supuesto el comportamiento de nuestro sistema sigue tal cual lo hemos diseñado. Para ello voy a reiniciar la aplicación. Recuerda, damos clic en detener y volver a correr y esperamos unos segundos a que nuestra aplicación levante. Vemos que todo funciona de manera correcta, ha levantado correctamente en el puerto 8080. Así es que vamos a Postman. Una vez estando en Postman, bueno, vamos a probar más bien nuestros endpoint uno por uno. Aquí tenemos get clientes, enviamos la petición. ¿Y qué pasa? Me envía la lista de clientes que tengo registrados en la lista. Recuerda que obviamente como detuvimos la aplicación y la volvimos a ejecutar y nuestros recursos no están almacenados en una base de datos, sino en una lista, bueno, obviamente nos vuelve a mostrar todo como está tal cual en la lista. Entonces, aquí ya lo tenemos de esta manera. Vamos a get clientes por username, vamos a buscar a Ale García, enviamos la solicitud y vemos que nuevamente funciona correctamente. Eso quiere decir que al utilizar la anotación request mapping a nivel de método está funcionando al igual que lo haría al tener la anotación get mapping. Vamos ahora con post. En este caso, recuerda, post lo que hace es dar de alta a un nuevo usuario. Entonces, por ejemplo, simplemente mando aquí la solicitud, lo ha dado de alta, vamos a get clientes, enviamos la solicitud y veamos que en efecto aquí está, ha creado este nuevo recurso. Vamos ahora a put para hacer una modificación general. Vamos a modificar nuevamente a Ale García, enviamos la solicitud y mira, la ha modificado. Vamos a la lista de clientes completa, enviamos la solicitud y vemos que Alejandra García ha sido modificada de manera correcta. Vamos ahora a delete, que es el que sigue. En este caso no vamos a eliminar dos... O bueno, sí, porque en patch dejamos guardado Gerardo López. Ok, entonces vamos a eliminar el 234 que veíamos que era Carlos Martínez. Entonces vamos a enviarlo. Listo, se supone que ya debe de estar eliminado. Hasta este punto Gerardo Martínez aquí está. Entonces enviamos la solicitud y vemos ahora que Gerardo Martínez con el ID 234 ya no existe en nuestros recursos. Y finalmente vamos a hacer la modificación con patch. En este caso vamos a hacerlo con Gerardo López, exactamente, que tiene el ID 123. Enviamos la solicitud y podemos ver que ha hecho la modificación. Vamos a confirmarlo a nuestro endpoint o a nuestra solicitud get. Enviamos la solicitud y vemos que Gerardo López fue modificado correctamente. Vamos a regresar rápidamente a IntelliJ y bueno, pues básicamente para cerrar esta parte, aquí nosotros podemos utilizar request mapping, como te lo comento, principalmente para la unificación de rutas, pero también podemos utilizar request mapping a nivel de método para poder sustituir las anotaciones get mapping, post mapping, etcétera, y lo hacemos a través o dentro del cuerpo de la misma anotación. Sin embargo, esto, como te lo comentaba al principio, depende muchísimo de las necesidades y preferencias en nuestros proyectos. Yo, a mi experiencia, lo que más se utiliza es utilizar get mapping y las anotaciones como las tenemos. Entonces, yo simplemente lo voy a comentar. Obviamente, yo te sugiero que lo dejemos aquí en nuestro código para que lo tengamos como referencia cuando volvamos a estudiar esta parte. Y por supuesto, para que tú veas cómo se implementa. Además de que esta no será la última vez que utilicemos request mapping a nivel de método. Entonces, yo sugiero que lo dejemos comentado para más adelante. Lo que sí es que lo que vamos a dejar sin comentarios es nuestras anotaciones. En este caso get mapping, aquí request mapping para post, lo comentamos y post mapping lo dejamos sin comentarios. Ok, tú lo puedes dejar a tu preferencia, pero te repito, lo que más se utiliza generalmente son las anotaciones que son put mapping, post mapping, delete mapping, etcétera. Aquí nada más vamos a terminar de comentar y de quitar comentarios. Delete mapping, perfecto. Aquí request mapping también lo comentamos y patch mapping le quitamos el comentario. Y bueno, pues ya he regresado todo a como lo teníamos al inicio. Únicamente agregamos estas líneas de código y ya comprobamos que request mapping a nivel de método tiene la misma funcionalidad que nuestras anotaciones put mapping, post mapping, get mapping, etcétera. Y te repito, lo que más se utiliza es esto, pero no está por demás que veas que esta es otra alternativa porque en algún proyecto te lo puedes llegar a encontrar y lo mejor es que tú sepas qué es, cómo funciona y por qué está implementado de esta manera. Entonces, esto es la unificación de rutas con ayuda de la anotación request mapping. Como puedes darte cuenta,
La notación Request Mapping ayuda a mantener el controlador más limpio y manejable al unificar las rutas comunes a nivel de clase, lo que reduce el riesgo de errores y facilita el mantenimiento. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!